Bienvenidos a este episodio número 155 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre los monorripos. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema y hablarles sobre pros, cons y alternativas a los mismos, déjenme darles una pequeña pausa publicitaria hablando sobre que ya empezamos a liberar las nuevas secciones del curso de microservicios con Nest y las pueden empezar a ver en la suscripción de Detalles. Eventualmente, cuando el curso esté terminado, lo vamos a colocar en todas las plataformas, en Udemy y Detalles, para que ustedes lo puedan conseguir de la manera tradicional. Pero actualmente solo está en la suscripción de Detalles como acceso anticipado. Ustedes lo van a empezar a ver y ya pueden empezar a ver las primeras, creo que ya vamos por la sección 4 o 5 en el momento que ustedes estén escuchando este podcast. Si no estoy mal, 4, pero esperamos que liberamos la sección 5 ya la semana en la que se libera este episodio. Ok, algo que les menciono porque también parte de lo que se hace en el curso podríamos verlo como que hay una necesidad de un monorripo, pero por eso quiero hablar un poco sobre el tema. Entonces, antes de comenzar, quiero dejar claro la idea de un monorripo. Hay muchos términos y expresiones de cómo ustedes pueden hablar sobre los monorripos. La idea no es tan cerrada, o sea, fluctúa un poco entre personas. Pero en general, un monorripo podríamos verlo como un simple repositorio, como un repositorio común y corriente que tiene los códigos fuente de aplicaciones que pueden o no estar relacionadas entre sí. Es decir, es un único repositorio en el cual ustedes internamente tienen una carpeta y esta carpeta es el código fuente de otra aplicación. Eso es básicamente una forma bien fácil de pensar en un monorripo. Pero también hay personas que hablan sobre los monorripos pensando que son un colectivo, ¿no? Que tienen algo en común, que comparten algo. No solo el espacio físico donde estamos parados en el repositorio, sino que comparten un módulo, comparten, por decir algo, alguna carpeta o algunas dependencias, sería mejor el nombre decirlo así, algunas dependencias o algunas variables o comparten algo en particular. O sea, todas las aplicaciones que están en este monorripo comparten esta carpeta de, qué sé yo, algún módulo que les da una funcionalidad y eso nos permite a nosotros simplemente usar esa funcionalidad en lugar de estar volviéndola a copiar y pegar y eso, ¿no? Lo tenemos centralizado. También hay personas que para que sea un monorripo, esa es una consideración que tiene que cumplirse. Entonces, esta aproximación tiene puntos favorables como también tiene puntos en contra, que imagino que más de uno estará pensando. La selección entre un monorripo o multirripo o una opción que les voy a mostrar después sobre Git, la parte de submódulos de Git, puede que sea una solución viable o puede que ustedes quieran hacerlo como un monorripo porque es la solución viable para ustedes en ese lugar. Pero en fin, hay muchas alternativas y todavía esto no es solo blanco y negro. Ustedes pueden decir, bueno, para estos proyectos lo vamos a hacer como un monorripo, pero lo demás lo vamos a manejar como multirripo porque realmente no lo quiero insertar ahí todavía. Entonces, aquí les tengo unos 5 puntos positivos, también unos 5 puntos negativos. Voy a expandir un poco cada uno de ellos y también quiero que hablemos sobre unas alternativas y cómo poderlo hacer. Entonces, para comenzar por aquí, primeramente hablemos sobre las ventajas. Una de ellas es que facilita la colaboración. Cuando nosotros estamos trabajando en un monorripo, entiendes, este repositorio que tiene el código fuente de otros proyectos, la ventaja que tenemos ahí es que todos los desarrolladores de nuestra empresa, todas las personas que estén trabajando, suponiendo que tenemos todo en un monorripo, de manera que no existe nada más, solo existe ese monorripo, entonces tenemos la ventaja de que nosotros podemos tener el código fuente de todo el mundo. Entonces podemos estar viendo el código que escribe una persona, ver cómo son la estructura, la arquitectura, las ideas que sigue uno. Podemos ver y copiar código de un lado y pegarlo en otro para seguir los mismos estándares. Y entonces esto facilita mucho la colaboración entre equipos. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien le diga, hey, ¿cuál es el código fuente? O cómo estás haciendo el llamado a esta función. O cómo llamas a los servicios que tienes en la nube. O sea, tú simplemente ya tienes el código ahí y lo puedes ver y lo puedes usar. Y eso es un punto bastante favorable porque en caso contrario uno tendría que estar preguntándole a la persona que hizo eso, hey, ¿dónde está el código fuente? ¿Me puedes enseñar? ¿Dónde descargo el repositorio? O sea, es bien común ver eso. Otro es la reutilización de código, lo que les mencionaba. Es mucho más fácil que cuando ustedes tienen un monorepo, creen una carpeta que es compartida por todos sus repositorios, o sea, por todos sus subrepositorios, podríamos verlo así, o sus carpetas, ¿no? Donde está el código fuente de las otras aplicaciones. Una de las ventajas que ustedes tienen a hacerlo así es que si ustedes se van, tienen la carpeta del repositorio, pero si ustedes se van a una carpeta atrás, ahí podríamos tener todas las dependencias colectivas o en común.
Por ejemplo, si ustedes están trabajando en Flora, por decir algo, ustedes podrían tener ahí una librería que apunte al paquete que ustedes quieren o el que están creando, y fácilmente todas las aplicaciones que estén ahí van a poder tomar esa misma referencia de la librería que ustedes están creando, lo cual ayuda mucho a no tener que tener mil importaciones iguales. Simplemente sabemos dónde está todo el código y todas las aplicaciones usan el mismo código. Y también esto es conveniente en el caso de que ustedes tengan, por decir algo, o algún navbar, que eso me pasó en un lugar donde estuve trabajando aquí. Ustedes tienen un navbar y ese navbar es el que van a ocupar para validar todas las sesiones. Entonces ustedes ocupan ese componente para todas sus aplicaciones y ahí ustedes lo pueden definir y simplemente lo importan y ya está. Ahora, esto lleva otra serie de problemas que ya vamos a hablar después, pero es bien útil en ese aspecto. La otra es una gestión de dependencia simplificada, que me estoy adelantando a la siguiente pregunta, pero esta gestión de dependencia simplificada es porque nosotros ahora vamos a poder tener un lugar donde están todas las dependencias de nuestro proyecto o proyectos, y los repositorios internos van a poder utilizar esas dependencias. Lo cual, de nuevo, nos evita tener que tener como 1000 módulos de Node, en el caso de que lo queramos ver ahí, o mantenerlos, también podemos mantener los módulos de Node ya por proyecto. Pero si ustedes están levantando la aplicación, o sea, porque sabemos que los módulos de Node no se van al repositorio, pero cuando ustedes lo levantan, van a ver que van a tener como 1000 carpetas de módulos de Node y sabemos que eso es pesadísimo. Luego tenemos la consistencia y coherencia. En un monorepo es más fácil mantener la coherencia en la estructura del código, convenciones de nomenclatura y estilos de codificación, debido a que es más fácil resolver las dudas cuando nosotros tenemos ese inconveniente. Por ejemplo, ¿cómo pongo el nombre de esta variable? ¿Cómo va el nombre de esta función? ¿Cuál es el nombre de esta clase? ¿O qué nombre le pongo? Yo puedo ir a otro proyecto porque tengo el código fuente, verlo y basarme en eso, yo puedo seguir trabajando. Y es más, hoy en día, con tantos asistentes de inteligencia artificial que analizan nuestros repositorios, pueden leer el contexto de los repositorios y darnos mejores sugerencias basados en el código que nosotros tenemos en otros proyectos. Lo cual puede ser bueno, puede ser malo, porque también eso trae las malas prácticas que nosotros hicimos en otro proyecto que no queremos acarrear en este. Pero por lo menos ahí ya tenemos una idea. Y luego tiene aquí una refactorización más sencilla, que aquí yo discrepo. Pero bueno, al tener el código completo, realizar una refactorización a gran escala puede ser más sencillo, ya que no hay necesidad de coordinarse entre múltiples repositorios. Yo no sé, esto me queda como a un punto como que no es del todo cierto. Más bien esto yo lo pondría como una refactorización es compleja, porque cuando nosotros estamos trabajando en un monorepo que comparte un módulo y ustedes hacen una refactorización a ese módulo, sí, está bien, refactorizo ese módulo, lo cambié y todo lo demás, está bien, no hay problema. Pero si esa refactorización impacta la forma como ese módulo es consumido, va a ser un efecto dominó en todos nuestros repositorios, que aquí ya estamos llegando a las desventajas. Eso significaría que podríamos hacer un conflicto en cascada. Es decir, todos nuestros repositorios que estaban usando ese módulo en común ahora tienen ese inconveniente, ese problema, y tenemos que corregirlo. Y aquí ya vamos a llegar a las desventajas, que alguna de ellas es como mayor posibilidad de puntos de conflicto. Hablando sobre las desventajas, y luego vamos a hablar sobre otros temas. Hablando sobre las desventajas es mayor complejidad inicial. Estructurar el monorepo inicial puede ser un verdadero infierno si ustedes ya tienen más de, qué sé yo, tal vez 3 o 4 aplicaciones que quieren unificar en este monorepo. Ya lo hace un poco más complejo porque tenemos que asegurarnos de las dependencias, tenemos que asegurarnos de que las aplicaciones funcionen y demás. Entonces hay que tomar todos esos códigos fuente. Entonces tomamos el código fuente, lo unimos, hacemos commit, lo hacemos el push y demás. Y por cierto, aquí faltó una ventaja que es bien importante, que tal vez es decisiva para escoger un monorepo, es que cuando nosotros tenemos muchas aplicaciones, asuman que ustedes desarrollan aplicaciones, ya sean pequeñas, medianas o grandes, pero desarrollan muchas aplicaciones por año. Asumamos que su equipo de desarrollo desarrolla 20 aplicaciones por año, en el mejor de los casos, ¿no? Pero digamos que son pequeñas y grandes, de todo tipo. Entonces llega un punto donde saber cuál es el código fuente de esa aplicación es un poco complicado, especialmente porque puede que no tengamos un buen orden o una buena documentación y demás. Entonces es muy fácil perder el código fuente de esa aplicación, ya no sabemos dónde está. Claro, esto depende porque ustedes pueden ser ordenados, tener sus repositorios, tener sus organizaciones, tener todo bien limpio. Pero es muy probable que ese repositorio se pierda en la historia, es decir, ¿dónde está? O sea, nadie lo va a encontrar.
Al tener un monorepo es más fácil porque ustedes saben dónde están sus códigos fuente. Hey, quiero el código fuente de esta aplicación, lo voy a buscar en el monorepo. Ah, ahí está, tomo el código fuente y sigo trabajando y sigo desarrollando. Entonces, eso es bien conveniente. Pero bueno, ahora sí estamos hablando de las desventajas. Después de que ya tenemos la configuración inicial, viene un punto que es bien delicado, que es mayor tiempo de construcción y despliegue. Con un monorepo grande, los tiempos de construcción y despliegue pueden ser más largos debido a la necesidad de compilar y probar todo el código en cada cambio. Eso es importante mencionarlo, que eso es un problema del monorepo que puede ser un breaking change para cualquier persona que quiera utilizarlo. Sabemos que en nuestro monorepo tenemos códigos fuentes de otras aplicaciones que pueden o no pueden tener relación entre sí. Pero cuando ustedes hacen un push al main, necesitan estar seguros de que no pasó nada o que no se hizo ningún cambio o que no se afectó ningún archivo de otro proyecto. Eso es delicado. ¿Por qué? Porque yo accidentalmente, digamos que es un programador que viene, bueno, no digamos no que sea nuevo, cualquier persona puede cometer este error. Alguien llega, digamos que teníamos varios archivos que se llamaban main, modificamos el main, pero nos dimos cuenta de que ese no era el main. O puede que no nos diéramos cuenta de que modificamos el main de un proyecto, pero modificamos el main de otro. Y luego regresamos al main donde nosotros teníamos que trabajar y damos cuenta que, hey, qué raro, el cambio no está aquí. Ustedes hacen el cambio, ustedes hacen el commit y se fue. El cambio que ustedes hicieron en el main, que no debían de haberlo hecho, introdujo un breaking change. Introdujo un problema, algo que va a hacer que no funcione. Y les digo, esto pasa, es muy fácil que pase. Entonces nosotros, hacemos el pull request en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, simplemente, como somos nosotros, vamos a hacer el push directo al main. Hacemos el push al main y ya está. Pero esto va a implicar, o debería implicar, de que cuando nosotros hacemos ese tipo de pushes, en el mejor de los casos, tenemos un sistema de pipeline, o sea, un procedimiento que va a verificar esos códigos, va a generar las nuevas versiones y las va a subir en sus respectivos lugares. En el mejor de los casos, ustedes van a tener este tipo de procedimiento automático y van a tener este testing automático que debería de atrapar ese problema. Debería. Pero si no lo tenemos, nuevamente, eso es una serie de problemas que espero que ustedes vean que son reales. Y ese pipeline va a generar la versión incorrecta de la aplicación y vamos accidentalmente a hacer un deployment automáticamente de una aplicación que no sirve. Yo les digo que cada vez que ustedes tengan algún tipo de procedimiento de despliegue automático y tienen un pipeline de producción, que es decir, cuando se hace un commit al main o se une algo al main y se dispara todo el proceso de construcción, que sería lo ideal para hacer un despliegue continuo, tienen que tener testing. O sea, yo sé que aburro con esto, pero ustedes tienen que tener ese testing para asegurarse de ese tipo de que atrapen ese problema. Porque si eso ustedes no lo atrapan en ese punto, va a ser un problema que va a llegar a producción de forma automática. Y va a ser muy difícil buscar el responsable porque, a pesar de que podemos saber nosotros por el commit, es muy difícil saber el responsable en el momento, porque para ustedes simplemente hicieron el commit y todo está bien. Pero bueno, ahora, si nosotros no tenemos este procedimiento automático de despliegue, de igual manera, nosotros vamos a ir a hacer el commit del cambio, el cambio está malo y alguien lo tiene que revisar, pero ¿quién lo va a revisar? ¿Por qué? Porque es un monorepo y ese monorepo tiene el código fuente de todo el mundo. Desarrolladores que no tienen ninguna injerencia en este proyecto, desarrolladores que no tienen ninguna injerencia en otro proyecto. Entonces, alguien tiene que ver y saber, hey, esta revisión, ¿a quién se la mando? ¿O quién es el que tiene que aprobar esto? Entonces, ahí hay más trabajo que hacer. Tiene sus puntos favorables y puntos negativos, como estamos mencionando. Es más trabajo poder revisar esta parte de los commits o de los pull requests, porque de nuevo, ¿quién es el responsable de revisar qué cosa? Porque todo el mundo va a ser notificado de un cambio en el pull request o mediante un pull request. O puede que todo el mundo diga, ¿sabes qué? Yo no quiero recibir ninguna notificación y eso sería peor. Entonces hay que usar otro tipo de herramientas para poder tener esto de la manera como nosotros deseamos. Aquí hay otro punto que habla sobre mayor riesgo de fusión y conflictos, que esto es lo que estábamos mencionando. Es muy probable que cuando ustedes estén trabajando en un monorepo y muchas personas estén compartiendo y desarrollando en el mismo monorepo, hay muchos más puntos de quiebre, hay muchos más puntos en los cuales las personas van a llegar y hacer modificaciones a archivos que posiblemente solo los hojearon
Y como estamos tan acostumbrados a simplemente hacer git add punto o irnos a Visual Studio Code y poner que simplemente grabamos lo que sea que esté, cuando hacemos eso, nos obviamos de la necesidad que nosotros tenemos de ser minuciosos con nuestros commits. Otro punto importante es la escalabilidad. A medida que el tamaño del monorepo crece, puede volverse más difícil de mantener y trabajar con él, lo que puede afectar la productividad en equipos, lo que menciona por acá. Ahora, lo que se refiere en este punto de la escalabilidad es que va a llegar un punto donde nuestro monorepo contiene tantos repositorios que puede ser conflictivo poder hacer esas construcciones automáticas cuando alguien hace un cambio en el main. Es más, aunque nosotros podamos definir de que solo cuando haga un cambio en un directorio, eso implica también que pueden haber cambios en los módulos compartidos. O sea, no es tan sencillo hacer esa separación. Pero más de uno va a decir, bueno, hablemos sobre los puntos más favorables del monorepo contra los puntos menos favorables que pueden ayudarme a mí a tomar la decisión de si hago un monorepo o no y qué alternativas tenemos a un monorepo para por lo menos tener algo similar a los puntos positivos del monorepo. Recuerden, la ventaja del monorepo es saber dónde están todos los códigos fuentes de cada uno de mis proyectos. Eso es un punto muy importante. Otro punto muy importante del monorepo, aparte de compartir el código y lo demás y saber dónde están, es que hay una forma que ustedes van a tener de poder controlar dónde y en qué está trabajando qué persona del equipo. Es decir, cada persona que está trabajando, sabemos que está trabajando y tenemos una manera de saber exactamente qué está haciendo qué cosa o qué persona. Cuando ustedes están trabajando en equipo y alguien comete un error o algo así, es importante saber quién fue el que introdujo ese bug, porque ahí vamos a tener el historial de los commits, aunque eso también lo tendríamos en cualquier repositorio normal. Cuando ustedes tienen un monorepo, ustedes pueden ver las contribuciones de una manera centralizada y ver a todo el mundo por ahí, y eso es conveniente. O sea, es conveniente ver ese historial en general de todas las acciones que está haciendo en su equipo. Es más, también ustedes van a poder ver quién es el programador que hace más contribuciones, que hace menos, que trabaja más, que trabaja menos, aunque la verdad es que es relativo decir que alguien trabaja más porque tiene más commits, porque no es una métrica exacta. Porque puede ser que yo trabaje un montón, pero solo hago un commit, o puede ser que una persona modifica un color y hace un commit y después cambia el color y hace otro commit y así está. O sea, no es una métrica exacta que una persona tenga muchos commits. Hay que analizar qué es lo que está haciendo la persona, pero esas estadísticas son muy valiosas cuando ustedes están trabajando en un monorepo porque tenemos la productividad y qué es lo que está haciendo cada persona. Y si una persona está haciendo commits de puros cambios de color al misma variable, eso va a quedar registrado y vamos a saber que esa persona está haciendo qué cosa, ¿no? Y lo tenemos de nuevo centralizado. Esos digamos que son uno de los puntos que se me vienen a la cabeza más fuertes del monorepo. Pero de las desventajas que tenemos pueden justificar no irse por un monorepo, como por ejemplo que cualquier cambio que nosotros hagamos a la rama principal puede hacer un efecto dominó en todas nuestras aplicaciones. Si yo hago un cambio en un módulo compartido y ese módulo compartido se introdujo un breaking change o un cambio que afecta alguna funcionalidad, eso va a disparar el proceso de construcción automática de todas las aplicaciones y puede que nosotros tengamos problemas en varias de ellas. Cosa que el proceso de construcción automática es algo que nosotros también nos interesaría tener. Eso es un punto. Como tenemos mayor posibilidad de conflictos, obviamente no queremos estar en la posibilidad, porque hay una expresión, una frase que dice que si la posibilidad existe, va a suceder. O sea, si hay una posibilidad de que algo suceda mal, va a suceder. Eventualmente va a suceder. Puede que hoy, mañana o algún día va a suceder. Pero si la probabilidad no existe, es cero, nunca va a suceder. Es decir, si mi código está separado, no van a haber conflictos entre aplicaciones o entre proyectos, porque cada proyecto es independiente. Entonces, si no existe la posibilidad de que yo cambie un módulo y afecte todo en batería o en cascada, entonces no va a pasar. Y eso es uno de los puntos que también de nuevo caemos en la parte de las desventajas de los monorepos. De nuevo, no todo es blanco y negro. Ustedes pueden optar por un monorepo en algunos proyectos o pueden irse con monorepo y multirepo y trabajar de esa manera. Ahora, una de las formas que a mí me gusta hacerlo es en la parte de que nosotros podamos crear Git submodules o submódulos de Git. ¿Y cómo funciona esto? Es muy similar a un monorepo y se puede ver casi como un monorepo y muchas personas lo pueden considerar como un monorepo, pero no es exactamente lo mismo, pero tiene muchas ventajas, tiene muchos beneficios que yo siento que vale la pena trabajar de esta manera
porque podemos mantener la independencia entre nuestros repositorios y tener todos los códigos fuente de nuestro proyecto en un único repositorio que nos va a indicar dónde están. Pero ojo que también esto lleva otros problemas. Recuerden, la verdad es que hay muy pocas cosas en el área de tecnología que sea una bala de plata que mate todo, que funcione todo y que resuelva todos los problemas. Es muy difícil que tengamos una solución, porque la verdad es que no sé si hay soluciones absolutas, porque no hay ninguna solución absoluta que se aplique a todo, porque si no, no habrían otras opciones. En fin, a lo que voy es que existen estos Git submodules o submódulos de Git, los cuales, por cierto, les digo, esto lo explico en el curso de microservicios con Nest, porque lo creamos de esta manera. La idea es que se crea un repositorio. Ese repositorio tiene la información de, en este caso, un Docker Compose.yaml, que es el que dice cómo se construyen las imágenes y cómo se levantan todas las aplicaciones. Y esto es bien conveniente porque en el caso de lo que están viendo en pantalla son 3 microservicios más un gateway. Entonces, bueno, y también aparte del gateway se podría considerar como un microservicio. En fin, hay varias cosas que están involucradas por ahí, más bases de datos, entre otras cosas, ¿no? Pero la ventaja es que cada uno de estos directorios es un repositorio de forma independiente. Es un repositorio como tal que, como ustedes se fijan, tiene un iconito por aquí de una flecha, una carpeta con una flecha que cuando ustedes hacen clic en él, los lleva directamente a el repositorio de forma independiente de ese proyecto. Lo cual tiene el beneficio del monorrepo de que todos estén claramente identificables, todos mis códigos fuentes están aquí. Y también tiene el beneficio del multirepo porque cada uno de esos repositorios, al existir de manera independiente, ustedes pueden crear ese pipeline de construcción. La ventaja es que cuando ustedes trabajan con este repositorio que tiene las referencias de los otros módulos o submódulos, cuando ustedes hacen cambio en un directorio de uno de esos, digamos que carpetas que están relacionadas directamente a un repositorio, ustedes literalmente harían los pushes a esas ramas en particular, a ese commit, a ese repositorio en particular. No sería únicamente al repositorio donde estamos parados, que tiene las referencias a los submódulos. Eso tiene súper beneficios en ese aspecto. Tenemos controlado la parte de donde está nuestro código fuente, un commit o un cambio en la rama main o en la rama que ustedes quieran de cada uno de esos submódulos. Literalmente le va a llegar a las personas que trabajaron en esos módulos. Vamos a poder hacer pull requests a esos módulos y tiene ese beneficio. Pero se paga algo. Bueno, también nada es perfecto, ¿no? Se paga el hecho de que es muy fácil perder el control. ¿A qué me refiero con esto? Que eso también pasa con los monorrepos. Cuando ustedes están trabajando de esta manera con submódulos, hay un archivo en el cual se mantiene la referencia a cuál es el commit al que apunta uno de estos repositorios. Por ejemplo, si ustedes están fijando ahorita, las personas que están viendo en YouTube, tengo un repositorio de Git y cada una de esas carpetas de Git es un repositorio independiente. Y tiene el nombre de la carpeta con una arroba y apunta a una serie de letras que esto es conocido como el hash del commit, pero es un hash corto, es el identificador corto hash del commit. Y eso apunta al commit en particular, que en este caso puede ser el main, o puede ser una rama, o puede ser cualquier lugar. Es un commit específico de cómo se encontraba o cómo se encuentra esa aplicación en ese preciso punto en el tiempo en el que yo decidí tomar ese clon, o clonarlo, o tenerlo en este monorrepo. Lo que esto implica es que nosotros tenemos que darle seguimiento bien específico de qué es ese cambio. Puede ser difícil saber de que ese hash estaba en una rama y esa rama apunta a tal lugar. Entonces es difícil saber a qué punto del tiempo o en qué versión está eso. Claro, ustedes pueden hacer clic por ahí, van a ver que cae la rama, pero estoy parado en un hash específico y es difícil saber en dónde está. Claro, la idea es que ustedes van a trabajar en este proyecto siempre en sus ramas porque el trabajo termina siendo el mismo, pero trabajamos basado en ramas y esas ramas eventualmente ustedes las van a unir al main, las van a unir a otro lugar y luego tendrían que actualizar las referencias en la rama donde ustedes se encuentran trabajando en su monorrepo. Nuevamente sonará complicado, pero eso es lo que se paga por tener estos módulos de Git. ¿Cuál sería el beneficio de este monorrepo basado en submódulos que el monorrepo tradicional, que nosotros tuviéramos todo el código fuente por ahí? Es que nosotros podemos hacer pipelines independientes por aplicación. Tenemos repositorios independientes por aplicación. Tenemos agrupado la referencia donde están todo mi código fuente y si alguien hace clic ya sabe dónde está el código fuente del mismo. Cuando ustedes clonan el proyecto pueden descargar automáticamente todos los demás repositorios, que eso es un punto que también sucede con el monorrepo tradicional. Y también una de las ventajas que ustedes también pueden hacer en los monorrepos es que
Idealmente, cada una de estas aplicaciones que ustedes van desarrollando van a tener diferentes tipos de construcción. Es decir, puede ser una aplicación en C#, puede ser una aplicación en Java, puede ser una aplicación en TypeScript, puede ser una aplicación en JavaScript, puede ser una aplicación en Python, y cada una de ellas va a tener algún tipo de forma de levantarse. Asumamos de que cada una de esas aplicaciones que yo les dije fueran microservicios y ustedes ocupan levantarlos todos y no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Una de las cosas geniales que podemos hacer es trabajar con Docker y decirle a Docker que los levante y tener una forma bien centralizada mediante Docker de cómo probar y levantar todo. Pero eso es otro tema que no tiene nada que ver el monorepo. A lo que voy es, esta solución de los submódulos es bien útil en algunos casos, pero es muy fácil de que alguien llegue y haga un commit en la rama principal de este repositorio y tengamos una referencia sucia, un dirty commit, o que modifiquemos un commit en específico, y eso es algo que nosotros no tenemos que hacer. Idealmente, cuando se va a trabajar con los módulos de Git, nosotros tenemos que ser bien estrictos, siempre trabajar en ramas, siempre asegurarse de que estamos trabajando en el repositorio donde vamos a trabajar, crearse otra rama, porque recuerden, es como que ustedes estén trabajando con múltiples repositorios de manera simultánea. O sea, literalmente eso es, estamos trabajando con múltiples repositorios de manera simultánea, y para eso es conveniente de que ustedes sepan lo que están haciendo. Que cuando ustedes van a crear una rama, en qué repositorio estoy creando la rama, y también necesito crear una rama en el proyecto principal de mi monorepo. Entonces es importante que nosotros hagamos eso. No hay una solución que la mejor para todas, todo va a depender del proyecto, pero los invito a que miren esa parte de los submódulos de Git. Es bien útil y conveniente porque siento que tiene más soluciones positivas que negativas. Pero de nuevo, todo queda a discreción del proyecto. Lo vamos a dejar hasta ese punto. Espero que esto les haya interesado y por lo menos ya supiéramos qué son los monorepos y algunas alternativas que también siguen siendo monorepos. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Esperen próximamente el curso completo de Nest con microservicios, que va a incluir este tema también que ustedes están viendo, porque lo que les estoy mostrando es lo que estoy haciendo ahorita en la sección 11 del curso, que es lo que estoy grabando, ¿no? En fin, lo dejamos hasta ese punto. Cuídense mucho. Espero que tengan una excelente semana. Gracias por escuchar este podcast y compartirlo con otras personas, porque hacemos esto por puro amor al deporte. Y gracias a que ustedes deciden escucharnos, seguimos aquí al pie de la bandera todos los domingos grabando estos episodios para que ustedes tengan un material para seguir creciendo como profesionales, ¿no? Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.